Normalmente cuando escuchamos relaciones comerciales entre México y China, pensamos en empresas chinas que invierten en México. Sin embargo, hay empresas mexicanas que invierten en China. Es correcto. Yo conozco el caso de empresas mexicanas y empresarios que ya están desarrollando negocios en China y en Hong Kong. Algunos de ellos están trayendo productos desde China hacia México y lo están vendiendo en toda la región latinoamericana, pero también está el caso de éxito de empresarios y empresas que están llevando productos mexicanos hasta China y Hong Kong. Algunos de ellos incluso están produciendo tortillas, están vendiendo aguacate, tequila, mezcal, etc. Soy Víctor Herrera, gerente de la empresa CW, una empresa de contadores y asesores profesionales en China y Hong Kong, para la cual llevo trabajando más de 7 años y yo vivo en China desde hace 12. Hablaremos sobre las relaciones comerciales entre México y China. Quédate a escuchar esta interesante plática. Bienvenidos a Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. En el episodio del día de hoy tenemos a Víctor Manuel Herrera Mendoza, quien nos va a hablar sobre las oportunidades comerciales entre México y China. Víctor, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Encantado de estar contigo. Un gusto que estés aquí con nosotros y pues hablar de estas oportunidades comerciales entre México y China. Y lo primero que quisiera hacer mención, bueno, tú eres mexicano. Es correcto. Y estás viviendo en China. Así es. ¿Qué te hizo irte para China? ¿Qué te conquistó de China? Pues la verdad es que ha sido un viaje no fortuito, pero nunca fue planeado desde el principio así. Yo me fui a China después de haber egresado y a estar estudiando un diplomado de negocios entre Veracruz y China. Okay. Yo soy veracruzano, yo nací en la ciudad de Jalapa. Entonces, ese diplomado tenía una estancia de 2 semanas en Beijing. Posterior a eso es que surgió la oportunidad de regresar a China, entonces fui a estudiar el idioma. Era un programa de 1 año y mi plan era, voy 1 año y me devuelvo a México para trabajar. En ese momento yo estaba trabajando de contador en un despacho en la ciudad de Jalapa, de donde yo soy. Y pues esa era la idea. Cuando yo cogí el vuelo y empecé a volar hacia China, dije, bueno, voy 1 año y me vengo. Y nada, pues ya a los 6 meses a mí pues me gustó la ciudad. Yo estaba en la ciudad de Chongqing y pues a mí me gustó la ciudad. Me gustó pues estar con los amigos que estaba haciendo. El tema cultural, me gustó conocer otras personas, otras culturas. Y pues a los 6 meses yo decidí que me quería quedar. Entonces yo y otro amigo buscamos la oportunidad de prolongar nuestra estancia. Y pues nada, yo terminé siendo aceptado en una maestría de negocios internacionales en la Universidad de Chongqing, que era un programa internacional en donde solamente estábamos estudiantes extranjeros y era un programa que duraba 2 años. Okay. Entonces, de pasar a un primer programa que era de 1 año para solamente el idioma, pues se fueron dando el segundo año, el tercero, el cuarto, el quinto, y pues ahora ya llevo 12, 13 años allá más o menos. Qué Y bien. es el que estoy allá. ¿Y qué ha implicado para ti el incorporarte a la vida en China? Y me refiero al tema también laboral, porque trabajas en un despacho de contadores allá en China, en Asia. Pues yo creo que implica mucho el tema de adaptabilidad, el tema de la tolerancia, el tema de la paciencia. También ha sido, yo creo, un crecimiento personal, un crecimiento profesional, también un crecimiento académico. Entonces, implicó, pues, como te digo, adaptación, resiliencia, ¿no? Tolerancia, paciencia, apertura. Esas son las partes que implican. Desde un punto de vista quizás ya más personal, también implica que, bueno, que en algún momento tienes que dejar a tu familia. Y, por ejemplo, cuando yo me fui fue en el 2012, 13 más o menos. En esos años mis hermanos eran chicos, o sea, tenían, no sé, 10, 12 años. Cuando regreso y me quedo en un periodo largo nuevamente en 2020 por la pandemia y tal, pues ya mis hermanos tenían 18, 19, 20 y tal. Entonces es ahí cuando te das cuenta qué ha implicado ese crecimiento personal, académico, profesional, que es dejar de ver a tu familia por muchos años y que los grandes se hacen más grandes, los viejos se hacen más viejos, los chicos se hacen grandes. Esas son las implicaciones personales. Y en el aspecto profesional, para mí ha implicado mucho crecimiento y conocimiento, ¿no? O sea, yo soy contador de profesión en México, ejercí 2 años, pero llevo más años ejerciendo en el extranjero. Y ahorita que hablas de todo ese crecimiento y demás, y entrando un poquito ya al tema de los negocios,
¿cómo cambió tu perspectiva? ¿Cómo veías a México estando en China? Me refiero, ¿qué industrias, qué productos llaman la atención allá en China que aquí en México? ¿Cuál es Mira, la perspectiva? yo creo que esta, la- lo que llama la atención de México desde China es, número uno, su posición geográfica. Vamos, somos vecinos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa posición geográfica solamente otro país lo tiene, que es Canadá. Somos los tres vecinos y los tres estamos dentro del mismo tratado, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de empresas chinas, empresarios chinos, esa posición geográfica es, es sumamente importante para ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? Pues que muchas empresas han venido a México, sobre todo del continente asiático, pero muy puntualmente de China. Vienen a México, buscan instalar sus operaciones, ya sea empezando con una comercializadora, ya sea empezando con una oficina de representación, ya sea teniendo unas naves industriales, produciendo algunas líneas de producción pequeñas, medianas, etcétera. ¿Por qué? Es lógico que ellos en un principio posiblemente no están pensando en atacar el mercado mexicano como tal, sino terminar de producir, ensamblar, ¿no? Y empezar o continuar exportando a Estados Unidos, pero ahora desde México. Es cierto que también, y ayer lo estaba platicando con unos contadores, no, antier, y hablando con ellos decíamos, bueno, es que también México no es solamente la puerta de entrada hacia Estados Unidos, es también la puerta de entrada hacia Latinoamérica, Claro. ¿no? O sea, México tiene buenos tratados comerciales con varios países sudamericanos. Entonces, es una buena puerta de entrada. Además, geográficamente estamos también cerca de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las oportunidades de negocios que están viendo empresas chinas cuando voltean a ver a México. Pero además, obviamente, pues en México se produce todo el tema agropecuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, productos mexicanos que veo allá, pues son, por ejemplo, el aguacate. Ahora, otros productos quizás más procesados como el tequila o el mezcal, ¿no? Son los que yo te puedo decir que en mi vida diaria, cotidiana, cuando voy al supermercado o a la tienda, son productos que llevo a ver. En algún momento también vi que había limones, ¿no? Limones o limas. Ese tipo de productos son algunos de los productos que he llegado a ver en el mercado asiático, precisamente en China y o Hong Kong, y que sé que vienen y que son procedentes de México. Y por ejemplo, estos productos que comentas, el consumidor final, ¿quiénes son la gente asiática o son los extranjeros que como tú están viviendo allá? Son ambos. Obviamente, el extranjero pues ya tiene ese paladar. Por ejemplo, yo extraño el chile rojo, el chile de árbol, lo que sea. A mí me gusta el picante, ¿no? Entonces, así como yo, otros extranjeros pues son los que consumen estos productos porque el sabor, el olor, la textura, etcétera, pues obviamente son cosas con las que uno se encuentra familiarizado. Sin embargo, con el desarrollo económico que ha tenido China, pues obviamente los ciudadanos locales cada vez tienen mayor poder adquisitivo. Al tener mayor poder adquisitivo, se pueden permitir realizar viajes hacia el extranjero. Al realizar viajes al extranjero, ¿qué pasa? Pues empiezan a experimentar cosas nuevas, cosas diferentes, diferentes culturas, sabores, olores, personas, texturas, etc. Entonces, cuando ellos regresan a China después de un viaje de turismo, un viaje de negocio, o como posiblemente yo en algún momento seré repatriado a México, ¿no? Que me quiera devolver a México y establecerme nuevamente, pues ya traemos esos olores, esas texturas, esas experiencias, esos sabores, y los queremos seguir consumiendo, ¿no? Entonces también el mercado chino, el mercado en Hong Kong también se está aperturando mucho más a este tipo de nuevos productos, de nuevos olores, ¿no? Entonces, sí, obviamente los extranjeros consumen, pero para las cantidades que se están vendiendo, obviamente es el mercado local el que está terminando de consumir la mayoría de esos productos. Digamos que ahorita estamos en una etapa de crecimiento, un círculo virtuoso que, o sea, al crecer, como mencionaba, su poder adquisitivo de la población, pues les permite experimentar los gustos que existen en otros países y demás, y por lo tanto, pues es una oportunidad de negocios al final del día. Sí, totalmente, ¿no? O sea, esa apertura que ellos también están teniendo representa una oportunidad de negocios para aquellos productores y exportadores. Por ejemplo, en el tema, ¿cuánto fue? Así, antier estaba hablando también con unos contadores y estábamos hablando de diversos temas. Entre ellos estábamos hablando del café, porque estábamos en una mesa, en una sala de juntas y me ofrecieron café. No, pues yo soy de Veracruz, pues obviamente Veracruz es uno de los lugares donde mejor café se produce a nivel nacional.
Y me preguntaron, oye, ¿y en China se consume mucho café o no? Entonces, sí se consume mucho café, sobre todo ahora si hacemos una comparación con 20, 30, 40 años atrás, ¿no? Y esto también se alinea a que hace 20, 30, 40 años atrás, las personas chinas empezaron a salir hacia el extranjero cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Tener un poder adquisitivo mayor, regresan y entonces ahora, pues sí, además de seguir tomando té, ¿no? Pues ahora también quieren seguir consumiendo café mientras están en China. Entonces, esto ha representado una buena oportunidad de negocios para productores de café y estos exportadores que llevan café desde, supongamos, México, Latinoamérica, hasta China. O sea, digamos que en términos generales podríamos decir que hay una oportunidad, el tema agrícola, y el otro tema, la industria. O sea, cuestiones de industria y aquí por la ubicación geográfica que tiene México con Estados Unidos y con Latinoamérica. Latinoamérica es correcta, sí, así es. ¿Y cómo es hacer negocios con los chinos? ¿Qué implica? ¿Qué debe tener el empresario en mente a la hora de querer tocar la puerta en China? Mira, yo creo que son varias cosas. Algunas no, posiblemente no sean tanto estos hard skills, ¿no? El conocimiento y tal. Son otras cosas más de cultura, ¿no? O sea, estamos en China y en Asia en general, yo diría que todavía tenemos estas estructuras de jerarquía, ¿no? Es importante tener esta etiqueta al momento de hacer negocios, ¿no? Estamos en una mesa o estamos en una reunión, saludar, no sé, primero a la persona con mayor jerarquía, si es el CEO, el CFO o el COO, el dueño, el socio, y posteriormente al resto de los colegas o de las personas que se encuentran en una reunión. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez en este viaje de negocios de estudiantes con el diplomado, nos dieron un poquito de estas etiquetas porque íbamos a tener ciertas reuniones con algunas empresas en donde íbamos a presentar un proyecto de negocios y tal. Y nos enseñaron cómo entregar las tarjetas, ¿no? Las tarjetas de presentación se entregan con las dos manos, ¿no? Y se hace un poquito como una pequeña reverencia, ¿no? Eso como que demuestra respeto, ¿no? En México es más común entregarla con una mano, ¿no? O sea, si es que se entrega, porque generalmente ahora es mucho el tema tecnológico. Exacto. En China también, pero en el punto específico de las tarjetas de presentaciones, entregarla con las dos manos, siempre saludar, como te decía, a la persona con mayor jerarquía en adelante. Entonces, sí es mucho, yo diría que mucho de entrada el tema de educación, ¿no? Esta etiqueta de negocios. Posteriormente sí te diría que también otro tema importante es el idioma. Vamos, no hablamos un idioma, digamos, neutral, que es el inglés, ¿no? Las personas en China hablan inglés. Nosotros acá en México, los empresarios mexicanos hablan inglés. Entonces, es importante que haya un idioma en común. Sin embargo, yo creo que el tener estas pequeñas palabras, ¿no? Como el hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo me llamo, o esto, aquello, lo otro. Cuando yo me he dado cuenta, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar chino, pues obviamente fue un poco difícil, había que darle mucho al libro, a las planas, etcétera. Pero cuando empecé a decir mis primeras palabras y de ahí tener las primeras conversaciones, yo creo que en esa parte el chino es un poco también como el mexicano. Cuando un mexicano ve a un extranjero que empieza a hablar español, pues obviamente como que lo agradeces, ¿no? Valora esos detalles. Exacto, porque haces un esfuerzo, tiempo, dedicación, muestra también compromiso, ¿no? Sí. Responsabilidad. Entonces, yo creo que para las empresas y los empresarios chinos, cuando empieza a romper esa barrera del idioma, ¿no? También empieza a haber un acercamiento mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, valoras esa persona, ese extranjero vino hasta China, ¿no? Hizo el viaje y además sabe decir 2, 3 palabras, ¿no? O sea, que mejor que tú fueras fluido en el idioma, pero Claro. es difícil, ¿no? Y Víctor, ahí no sé si hay alguna diferencia, digamos, o sea, porque un escenario es el mexicano va a China con la intención de hacer negocios con los chinos, Ujú. pero se puede dar la inversa, que el chino venga a México con la intención de hacer negocios. Y aquí me refiero a ese tema, a ese aspecto cultural, que no sé si el chino cambie el chip un poco a la hora que viene en México y trate de adaptarse a las costumbres mexicanas y no tanto que el mexicano se adapte a las costumbres. Es correcto, es correcto. Yo creo que aquí hay algo que en ambas culturas, en el tema de negocios, es común. En China le llamamos guanxi, que quiere decir como una relación. Okay. O sea, en China el tema de las relaciones es sumamente importante. Y en México también.
¿no? Tener un buen contacto, tener una buena relación con un amigo, con una amiga, con un empresario, etcétera, te puede abrir oportunidades a muchos negocios, ¿no? Entonces, en China es lo mismo. Teniendo este guanxi, teniendo esta relación con diferentes personas, te abre muchas oportunidades. Entonces, cuando el chino viene acá, yo creo, ¿no? Que tampoco le cuesta mucho adaptarse a la manera de hacer negocios. Porque entendemos, ¿no? Aquí en México, y así como yo lo he vivido en China, entendemos que tener estas relaciones te puede ayudar, quizás no hoy, quizás no mañana, pero pasado mañana, el siguiente mes, el siguiente año. Entonces, creo que esa parte, ellos también cuando llegan acá, lo entienden. De hecho, hay muchas empresas chinas que están acá y que están teniendo unos negocios fructíferos. ¿Por qué? Porque se han podido adaptar, ¿no? Se han podido adaptar a nuevas culturas, a nuevos negocios, nuevas maneras de hacer las cosas. Ellos cuando se ponen a estudiar español son muy buenos, ¿no? Entonces también es esa parte, ¿no? Son muy fáciles de moldearse, ¿no? Se adaptan rápidamente. Entonces también eso demuestra que ellos tienen mucha resiliencia. Sí, o sea que le apuestan a largo plazo, o sea, no es la operación y cerramos, sino ver Exacto. más allá. Y es un buen punto, porque generalmente cuando tú creas una relación no se crea de la noche a la mañana, ¿no? Ah, Por ejemplo, hoy nos conocemos y pues sí, mañana nos vamos al cine, mañana vamos a tomar un café y tal, pero eso no quiere decir que seamos los mejores amigos o que seamos súper amigos o que tengamos un punto de vista en común, etcétera, ¿no? Pero esas relaciones se van dando con el tiempo. Y en China es muy común también esta parte. Podemos conocer a muchas personas en China, pero esta relación no se da de la noche a la mañana, se va creando. Entonces ellos también le apuestan a esta parte de objetivos, ¿no? O esas relaciones a largo plazo. o sea, aquí también tiene que ver un tema, la paciencia, ¿no? Y creo que también tendría que ver un poco la planeación, es decir, oye, yo quiero un negocio, pues tengo que ir con tiempo para establecer esas relaciones que comentas en China y no querer, oye, ya el próximo mes tenemos el contenedor, a lo mejor Es hay correcto. que ver un poco y no tanto la burocracia de trámites y demás, sino el tema de la confianza, de la relación, de... Sí, es correcto. Por ejemplo, y es ahí donde yo también llego a ver similitudes entre empresas mexicanas que llegan a China o a Hong Kong y que hacen negocios, y empresas chinas que ahora están llegando, o desde hace unos años están llegando a México y están desarrollando sus negocios. No es de la noche a la mañana. Yo te puedo decir que estas similitudes son, por ejemplo, mm, yo, ¿no? Que estoy en este despacho contable y que lo que hacemos es, como cualquier estudio contable en México y en Latinoamérica, hacemos pues contabilidades, auditorías, declaraciones de impuestos, cálculos, etcétera, ¿no? Todo ese tema fiscal, legal y de cumplimiento. Pero también hacemos la parte de como estos preanálisis, ¿no? De un proyecto determinado. Oye, va a funcionar en Hong Kong, oye, va a funcionar en China, en qué parte de China, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista fiscal y legal. Entonces, por ejemplo, para estas empresas mexicanas siempre te preguntan, oye, quiero estar en China o quiero estar en Hong Kong, ¿cómo le hago? Necesito una empresa, ¿qué impuestos pago? ¿Cuáles son los beneficios? El dinero, cómo entra, cómo sale, etcétera. Entonces, el empresario mexicano toma este tiempo para tomar una decisión, ¿no? Na- Creo que nos gusta tomar todas las medidas posibles para tener el mayor conocimiento y poder tomar una decisión bien sustentada, Claro. bien justificada de si voy a poner mi empresa en China, si voy a poner mi empresa en Hong Kong, por qué en China y por qué no en Hong Kong, etcétera. Toda esta parte nosotros le damos esta asesoría. Y es lo mismo que hace el empresario chino. Estas empresas chinas que han estado llegando a México y algunas de ellas nos han contactado a nosotros para que también las ayudemos a hacer este soft landing aquí en México, es precisamente lo que nos preguntan. Por eso te puedo decir que es mucha la similitud. Lo mismo que me pregunta el empresario mexicano o cuando se quiere mover a Asia, me pregunta el empresario chino cuando se quiere mover a México. Oye, ¿qué impuestos voy a pagar? Oye, ¿cómo muevo el dinero? Oye, ¿a dónde me puedo establecer? Oye, quiero hacer X, Y, Z operación, comprar un terreno, comprar una nave industrial, quiero comprar producto, lo quiero terminar de ensamblar allá. Oye, ¿cuáles son las normas y las leyes de origen, estas las que habla el IMEX, etcétera, ¿no? Todo esto, ellos lo quieren tener ya, digamos, de una manera amarrado, ¿no? O sea, como que bien sustentado, para después tomar una decisión. No para moverse inmediatamente, ¿no? Sino para tomar una decisión, porque ellos también lo que hacen mucho es el consenso. Le preguntan a otro empresario que posiblemente ya está en la región o que también quiere ir, oye, ¿qué te han dicho? Oye, ¿tú qué sabes esto cómo se hace? Son muchos de observar, son muy analíticos. Pero te puedo decir que no es algo único, ¿no? De, por ejemplo, los empresarios chinos, porque yo, como veo a ambos lados, también veo que esto es lo que hacen empresarios mexicanos.
preguntan, tienen dudas. Yo tengo muchas reuniones, ya sea con los empresarios o con los directores de finanzas, que son los que toman decisiones basadas en números. El empresario posiblemente sea más en cuanto al feeling, al sentimiento. Yo creo que es un buen negocio, etcétera. Entonces, creo que esta parte es similar entre ambas culturas. Y ahorita si podríamos entrar un poco al tema fiscal, así en términos generales, ¿qué impuestos se pagan allá? ¿Hay un IVA, hay un ISR? ¿Qué tasa es? Así muy general, para todos aquellos contadores que estén viendo el episodio y pues sabemos que este tema es algo muy sensible y que también es un tema cultural que nos llama la atención. Entonces, si pudieras darnos algo por ahí. Sí, pues fíjate, como yo te comenté, yo soy contador de profesión en México, ¿no? Yo soy egresado de la Universidad Veracruzana, ejercí en México por 2 años aproximadamente y de ahí me moví a China. Estoy estudiando por alrededor de 4 años y ya en mi 5.º año fue cuando empecé a trabajar en este estudio contable. De los primeros trabajos que yo hice con esta empresa fue que mi gerente me solicitó redactar un artículo haciendo una comparación entre impuestos en México e impuestos en China impuestos en Hong Kong. Y entonces, como yo empezaba apenas a trabajar para esta empresa, apenas me empezaba yo a, digamos que, empapar del conocimiento fiscal en China y Hong Kong. Y es ahí donde me di cuenta que el sistema fiscal mexicano tiene mayor similitud al sistema fiscal en China. El sistema fiscal mexicano no es tan similar al sistema fiscal en Hong Kong, ¿no? Hong Kong es una región administrativa especial. Entonces tiene su propio, se rige de una manera, digamos que independiente, ¿no? En el tema fiscal, en el tema financiero, monetario, legal, etcétera, a cómo se rige China continental. Por ejemplo, en China continental tenemos obviamente el impuesto sobre la renta para personas físicas y personas morales. Las tasas andan alrededor de los 20, 25, 30%, que es similar a lo que tenemos en México. En China sí tenemos el IVA, ¿no? Que así como en México va escalonado dependiendo del producto o el servicio, tasas de 1, 2, 3, 10, 20%, lo que sea. Es decir, hay muchas similitudes, ¿no? Hay también impuestos locales, ¿no? Que van por provincias, lo que en México serían los estados, y hay impuestos muy, muy, muy locales del municipio, de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte, cuando yo estaba redactando el artículo y estaba, pues, obviamente empezando a leer más puntualmente sobre impuestos y temas fiscales en China, pues, era un poco fácil de digerir porque yo ya tengo una base, ¿no? Por mi formación académica, que me permitía hacer estas similitudes, estas comparaciones, estas analogías, ¿no? De, mira, en México yo me acuerdo que XXL, ¿no? Y en China es 1, 2, 3. No, pues sí, son muy similares. Cuando empecé a redactar la sección o la parte de este artículo que hablaba sobre Hong Kong, pues te das cuenta que ahí sí son diferentes. Por ejemplo, en Hong Kong sí tenemos un ISR, que es también para morales y físicas, pero las tasas impositivas son más favorables, por decirlo así, son más bajas, ¿no? En Hong Kong tenemos tasas de 8.25%, 16.25%, que desde ahí estamos hablando de una optimización fiscal, ¿no? Claro. Y te das cuenta que sí, tenemos un impuesto a las ganancias, pero hay una diferencia puntual y significativa que es la tasa. Ahora, en cuanto al IVA, en Hong Kong no hay IVA. Es decir, ese impuesto no existe. Y es raro que, por ejemplo, en un principio, cuando yo empecé a trabajar con mis colegas, yo hacía preguntas normales. Oye, esta empresa de la que somos, de la que le estamos prestando el servicio fiscal y contable en Hong Kong, yo preguntaba, oye, ¿cuánto tiene que pagar de IVA? No, pues nada, ¿qué es eso? A veces hasta me preguntaban los colegas de Hong Kong, ¿qué es eso? No, pues el IVA, ¿no? O sea, bueno, en inglés obviamente, ¿no? No, pues obviamente yo me acordaba de que pues ahí no hay IVA, el IVA no existe. Entonces, son partes de las diferencias y similitudes puntuales, digamos, en este tema fiscal. Y viendo la contraparte, o sea, viendo la autoridad fiscal, el SAT, ¿cómo es el SAT allá? Me refiero, ¿hay factura electrónica, lo que tenemos aquí? ¿Cómo está el tema de la fiscalización? ¿Es flexible, dura? ¿Cómo se da? ¿Es a través de correo electrónico? ¿Cómo es esa relación? Pues China ha estado implementando mucho el tema de la digitalización en todas las industrias, en todos los sectores, y el tema de la fiscalización pues no es una excepción.
En China sí, cuando, por ejemplo, estas empresas latinas, europeas, de las cuales nosotros somos su estudio contable, les tenemos que llevar la contabilidad, los libros, pagos de nóminas, declaraciones, cálculos, etcétera, todo se hace o todo lo hacemos de manera virtual, ¿no? Por ejemplo, tenemos una empresa que es colombiana que está haciendo temas de negocios en China y mes a mes tienen que hacer declaraciones mensuales, ¿no? Todo eso lo hacemos en línea. Son muy pocas las ocasiones en las que mis colegas y o yo tenemos que ir al buró para realizar algún trámite en físico, ¿no? Es muy tema. En Hong Kong también, ¿eh? En Hong Kong también se pueden hacer declaraciones en línea o declaraciones físicas. Se envía un documento al buró de impuestos, se envía un documento a este buró de impuestos, etcétera. Entonces, sí, China yo creo que está muy bien desarrollado en cuanto al tema fiscal. Ahora, ¿qué tan laxo, no? ¿Qué tan relajado es el tema? Yo creo que es estricto como lo es en México. Vamos, o sea, el tema fiscal en México es estricto. O sea, hay muchos procedimientos, es muy burocrático, paso 1, paso 2, paso 3, así nos vamos. China es lo mismo, ¿no? Entonces, y es bueno, ¿no? Es bueno porque al final tiene una buena captación del objetivo final que ellos tienen, que al final es la recaudación de los impuestos. Pero también es tan bueno y es tan eficiente que hay algunas empresas de las cuales yo soy su contador. Esas empresas lo que hacen, tienen un modelo de negocio en el que compran en China o en el sureste asiático productos, varios, y los exportan a sus países o a diferentes países. Hablemos de México, Argentina, Brasil, Perú, España, Italia, lo que sea. Al hacer esta exportación, como pasa en México, tú compras localmente con IVA, pero cuando exportas sin IVA. Así es. Entonces te toca una devolución de IVA, ¿no? Puedes aplicar por la devolución de IVA. Entonces, ¿por qué te digo que es estricto? Pero esa parte de ser estricto lo vuelve eficiente y esta eficiencia es un beneficio para la empresa. Porque, pues, por ejemplo, ahorita estoy manejando el proyecto de una empresa argentina que quiere establecerse en China, que quiere poner la empresa. Entonces, ya hicimos el análisis de cuál va a ser el modelo de negocio, cuál va a ser la estructura societaria, ya definimos el objeto, ¿no? La naturaleza del negocio de la propia empresa, etcétera. Ahora estamos ya en la ejecución, constituir la empresa como tal. Pero el objetivo de esta empresa, ¿por qué ponerse en China? Fue porque se enteraron, y aparte de la serie que le dimos, les comentamos de esta devolución de IVA. Entonces, ellos están apostándole mucho a poder tener acceso a esta devolución de IVA para ocupar este dinero que les va a devolver el gobierno para seguir corriendo sus operaciones. Va a ser un capital de trabajo. Entonces, claro, al hacer toda esta constitución y este análisis, la ejecución, vamos a definir un capital, ¿no? Un capital registrado, un capital de trabajo que debe tener la empresa como en México. Pero lo que no quieren, y esa es parte de también la estrategia, es tener X cantidad de dinero ahí detenida. Exacto, es correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la autoridad en China sí es estricta, claro, como debe de ser, pues yo les comenté que al menos en nuestra práctica, para otros clientes a los que también los hemos apoyado con el tema de las devoluciones de IVA cuando hacen esas operaciones de exportación, es las primeras veces, pues obviamente la autoridad te va a cuestionar. Oye, ¿por qué estás aplicando por la devolución de IVA? A ver, demuéstrame que realmente exportaste lo que dices que exportaste, los números que dices que exportaste, lo que compraste, etcétera. Requiere validar. Claro, pero es normal. Yo digo que es normal La porque transparencia de lo. ninguna autoridad está para creerte a ti como contribuyente. Tú como contribuyente tienes la obligación de demostrarle que lo estás haciendo en regla. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente estas primeras 3, 4, 5 aplicaciones de devolución de IVA en China de nuestros clientes a los cuales se las hemos trabajado, pues suelen ser, pues, digamos, con la letra, ¿no? O sea, paso por paso, documento por documento, bien estructurado, hacer la paquetería bien hecha para que la autoridad vea que estás cumpliendo con las normas, con las reglas. Pero después de esas primeras 3, 4, etcétera, ya las devoluciones son, exacto, ya las devoluciones son casi expeditas. ¿Por qué? Porque ya la autoridad ya sabe cuál es tu modelo de negocio, ya sabe cuáles son tus operaciones, ya salen más o menos con ese análisis de datos, ¿no? El Big Data, etcétera, ya sabe más o menos cuáles son los volúmenes. Entonces es más fácil que te hagan la devolución. En algún momento tuvimos una empresa en la que la devolución, después de
unos meses de estar trabajando con estas devoluciones y tal, se las hacían como en días, ¿no? O sea, no me acuerdo ahorita exactamente, pero se las hacían en días. Víctor, y regresando un poco al tema comercial, digamos, una empresa mexicana que quiera hacer relaciones con China, ¿cuáles serían los primeros pasos? O sea, por dónde debe empezar. Mira, yo diría, y esto aplica desde mi perspectiva no solamente para las empresas mexicanas, sino para todas, supongamos que latinoamericanas, es conocer la cultura, conocer al fabricante, conocer a tu cliente final y no ir una vez y creer que con esa vez ya vas a cerrar el contrato y que todo va a salir bien. No, o sea, hay que hacer una muy buena diligencia. Hay que invertir tiempo, dinero, obviamente, ¿no? El esfuerzo. Y perdón, y ahorita que hablas de invertir tiempo y dinero y considerando la ideología de China, por ejemplo, ¿quién sería conveniente que vaya de la empresa mexicana? Me refiero el dueño, el CFO, el que va, el comprador. ¿Quién sería la persona ideal que haga el primer contacto? Pues si pudieran ir los tres, que vayan los tres. Te voy a decir por qué. El comprador, porque obviamente es el que tiene el conocimiento técnico de ese producto que vas a adquirir, ¿no? Que quieres adquirir, ¿no? O sea, la parte técnica. El CFO, porque es el que está revisando los números. A él le tiene que hacer sentido la idea del proyecto en números, ¿no? Oye, es que está muy caro, oye, es que está muy barato, oye, es que por aquí tenemos este beneficio, oye, aquello, el otro. Y el dueño, porque, pues obviamente estando allá, pues se va a dar cuenta de que quizás al modelo de negocio al que iba, pues sí, está bien, pero pues hay otros 10, 15, 20 más, ¿no? No les digo que si pueden ir todos, pues mucho mejor. Pero generalmente con quienes nos encontramos es, sí, las primeras citas siempre son con el dueño y o con el CFO, ¿no? Con el director de finanzas. Y ya posteriormente, cuando tenemos la empresa constituida, el negocio ya está corriendo, pues nos vamos poniendo más en contacto con las personas de compras, ¿no? Desarrollo de negocios, desarrollos de productos. Y una vez que se hace este contacto, o sea, vaya, ¿cuál es el siguiente paso de las empresas chinas? Me refiero, o sea, puede ser que a lo mejor el negocio no les hace sentido o tienen mucho cuestionamiento. O sea, me refiero, ¿le dan muchas vueltas al tema o a la primera vez te dicen, ¿sabes qué? No me interesa o me hace sentido de esta forma, esta opción que tú me presentas no financieramente no me funciona? ¿Cuál es ahí la forma en cómo actúan, o sea, a la hora de querer definir, seguir con una determinada operación? Pues mira, yo creo que es ya la parte, por ejemplo, nosotros somos consultores y asesores, pues platicarles también de las experiencias, ¿no? Oye, tu modelo de negocio trae estos puntos, ajústalo, si cambias esto o si implementas este proyecto de esta manera, como yo te lo sugiero, va a salir a buen puerto. ¿Por qué? Porque pues yo ya lo he visto con 10, 20, 30, 100 empresas aparte de la tuya, ¿no? Y ya sé más o menos cuáles son los modelos de negocios, ya sé cuáles son generalmente las fallas, ¿no? Estos puntos débiles, las partes que más les duelen a las empresas o al negocio al desarrollar este negocio. Entonces, mira, hazlo así, 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 ¿no? De manera que nosotros les brindamos esta experiencia, ¿no? Que es nuestro conocimiento, la manera en la que nosotros los asesoramos. Pero sí yo diría que es también un tema de estar. Estar. Hay empresas y empresarios que van una vez a China y, bueno, ya no vuelven a ir más. O van a China y consideran que con esa única visita ya tienen todo el negocio hecho y que de ahí para adelante. Y generalmente no es así. O sea, yo digo que es estar, porque yo creo que el empresario o la empresa tiene que ir una vez, tiene que ir una segunda vez, una tercera vez. Y es ir a las ferias, pero no limitarse a irse a las ferias, es ir a las fábricas, ver al proveedor, buscar nuevos proveedores, estar ahí, es estar en el lugar, conocer la gente. Y ahorita, qué bueno que mencionas ese punto, porque a lo mejor hay quienes les interesa hacer relaciones en China, pero no saben por dónde empezar, ¿no? Y a lo mejor el ir a esas ferias es un buen punto de partida para ver ahora sí el mercado, los proveedores, los productos. O sea, adicional a las ferias, ¿qué otros elementos o qué otras fuentes de información existen que se puedan consultar? Bueno, ahora con este tema de la tecnología, pues tenemos todo al alcance de un clic, ¿no? O sea, lo tenemos en el celular o lo tenemos en el ordenador, etcétera. Entonces, todo lo tenemos muy fácil. Yo te puedo decir
que en estos últimos años, a partir de la pandemia, las empresas que llegan conmigo, que me llegan a tocar la puerta y que me preguntan, oye, yo quiero saber de Hong Kong, oye, yo quiero saber de China, ya vienen mucho más informados que en años anteriores. Estas personas ya se metieron a internet y ya están buscando qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Pero claro, es como cuando tú tienes una enfermedad, una gripe y te pones a buscar síntomas. Exacto. Entonces te salen 1000 síntomas y 500 enfermedades y entonces tú ya no sabes ni qué tienes. Claro, porque tú no eres doctor, ¿no? O sea, tú no eres el experto. Entonces, pero lo que es importante de notar es que estas personas llegan informadas. Llegan informadas porque están buscando esta información. Al buscar información, pues encuentran 10, 15, 20, 100 páginas, las que sean, y eso obviamente les va a generar dudas. Y es ahí a donde cuando llegan con nosotros empezamos a aclarar todas esas dudas. Por ejemplo, esta empresa argentina de la que te comento, que va a ponerse en China, en las 2, 3 sesiones que tuvimos con ellos, en las que estábamos dando la asesoría, la chica financiera, ¿no? Que es la que está tomando parte de las decisiones, me dice, oye, en tu propuesta me indicas el nombre de FIE, ¿no? Que son las siglas del nombre de ese tipo de empresa en China que se llama Foreign Invested Enterprise, ¿no? Que son empresas de capital extranjero, por ponerlo de alguna manera. Años atrás se llamaba diferente y solamente había una manera de que ella supiera la nomenclatura anterior, que es buscándola en internet, porque yo, a partir de que la ley de inversión extranjera en China se modificó y modificó este nombre de la empresa, ¿no? O cómo se les nombra a estas empresas, pues solamente lo pudo haber buscado en internet, porque a partir de ese momento yo también, internamente nosotros cambiamos esos nombres en todas las propuestas. Entonces, por eso digo que llegan ya bastante informados, algunos bien informados, algunos mal informados, algunos más o menos informados, pero yo digo que es a través de internet, pero no solamente se limita a eso, ¿no? O sea, incluso hay algunas empresas que nos llegan a tocar la puerta porque conocen a las cámaras de comercio. Eso te iba a comentar, o sea, hay organismos, ya sea gubernamentales o privados, que puedan ser un punto de referencia para obtener más información. Sí, claro, hay, así como en otras partes del mundo están estas agencias, estas entidades paraestatales, ¿no? O estas entidades independientes que lo que hacen es promover inversión, ¿no? Y estos negocios en Hong Kong o en China. Y de hecho, por ejemplo, están organizaciones en Hong Kong, por ejemplo, Invest Hong Kong TDC. En China, pues están obviamente estas cámaras de comercio, Cámara de Comercio China-México, Cámara de Comercio China-Italia, etcétera. O sea, ahorita que mencionas esas cámaras de comercio, ¿hay alguna que esté establecida aquí en el país que se pueda o que esté abierta a que quienes tengan esa inquietud los contacten para obtener más información? Sí, claro que sí, pues te digo, están las cámaras de comercio, están, por ejemplo, cámaras de comercio China-México tal cual, está el tema de Invest Hong Kong, que es digamos, como lo que anteriormente era ProMéxico, bueno, pues ahora es y que no existía, bueno, hay una entidad en Hong Kong que precisamente hace esta difusión de las oportunidades de negocios, que de hecho va a haber un evento próximamente este mes organizado por Invest Hong Kong, etcétera. También está el Hong Kong TDC, CCPIT, ¿no? Que ya es un organismo propiamente del gobierno de China, de China continental, que precisamente hacen temas de difusión, ¿no? De oportunidades de negocio, posibilidades, etc. Así es. Y bueno, Víctor, ya estamos por cerrar el programa. ¿Algunos comentarios, sugerencias que tú le dieras a los mexicanos que tengan intereses en hacer negocios en China, ya sea importando cosas de China o llevando cosas para allá? ¿Cuáles serían tus consejos? Es bueno, mira, yo diría que y lo repito, es estar allá, no es ir una vez. Si ya tomaste la decisión, ¿no? De invertirle tiempo, esfuerzo y dinero, ve una vez, ve 2 veces, ve 3 veces. No te cases con una sola idea. Ten una mentalidad abierta, tolerancia, paciencia, ¿no? Esfuerzo y compromiso, ¿no? Si estás viajando a otro país con otra cultura, prepárate un poco antes, ¿no? O sea, las palabras básicas como en inglés, hola, ¿cómo estás? Pues apréndelas en chino, eso también va a ayudar mucho. Contacta con empresas como por ejemplo con nuestras que te podemos ayudar, ¿no? En temas puntualmente fiscales y legales. Antier estaba hablando con un contador
y haciendo una lluvia de ideas, estábamos hablando de estas diligencias, ¿no? Haz una diligencia de tu cliente, haz una diligencia de tu proveedor. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Existe o no? ¿A qué se dedica? La persona que dice ser es quién es, etcétera. Es decir, ve bien informado, es lo que yo le diría además, que fueran así. O sea, digamos, pareciera que a la hora de hacer negocios es más importante la parte previa a iniciar la relación a la parte posterior. Es decir, como dices tú, saber con quién estoy. Claro, porque puedes llegar allá y a mí me ha tocado escuchar casos de horror, o sea, en los que no hiciste una diligencia debida, ¿no? Y bueno, pues la persona que te dijo ser no es, ¿no? La empresa o la fábrica no existe. Eh, me ha tocado, por ejemplo, el caso de un cliente que tenía una muy buena relación, una larga relación con su proveedor, con su fábrica. Tenían un punto de contacto y ese punto de contacto, pues, por azares del destino, le pasó una cuenta bancaria para que hiciera una transferencia que no era de la empresa. Y la empresa, por no hacer una debida diligencia, ¿no? De controles internos, de esta preparación de, oye, ¿a quién le voy a depositar? ¿Cómo cuánto voy a depositar? Voy a revisar 2, 3 veces que la cuenta sea de esta empresa, voy a preguntar, etcétera. Pues hicieron un depósito y ese dinero se desapareció. Entonces, si apenas vas a desarrollar un negocio, la idea de negocio la quieres llevar a cabo, prepárate, ¿no? Contacta, como decíamos, contacta a estas agencias gubernamentales, a estas agencias de inversión, contacta a profesionales como nosotros, que te pueden ayudar, ¿no? Y te pueden dar estos consejos y te pueden llevar de la mano a que desde el punto de vista de papel o formal, tu negocio sea lo más viable y lo más exitoso posible. Esa es la parte que yo podría comentar. Y por último, Víctor, una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, desde su trinchera, tu experiencia con temas internacionales y demás, ¿cuál es el perfil que debe tener un contador para efectos de aportar valor a las operaciones que realizan, ya sea ustedes o clientes de ustedes? ¿Qué perfil, qué características requieren los contadores? Es un buen punto. La semana pasada estaba yo en el puerto de Veracruz, me reuní con un contador y estábamos hablando de cómo ha cambiado a través de, pues, del tiempo y de los años, ¿no? De cuando nosotros egresamos. Ahora, cómo ha cambiado nuestra profesión, ¿no? ¿Qué variantes, ¿no? Han estado afectando nuestra profesión como tal. Entonces, en estas pláticas que teníamos él y yo, que tuvimos él y yo la semana pasada, hablábamos de el tema del inglés. Yo creo que un contador ya no debe, digamos que limitarse a saber el cargo del abono, el debe, el haber, las cuentas, ¿no? El cálculo de impuestos, las tasas, las impuestos, las tarifas, etcétera. Creo que para volverse más completo, ¿no? Debería tener el idioma bien dominado, mínimo inglés, ¿no? Sobre todo porque estamos en México, en un país que geográficamente está a un lado de Estados Unidos, que también es nuestro mayor socio comercial. Tenemos mucha interacción comercial. Y entonces, de hecho, este contador que ejerce aquí en México me decía, es que un estudiante de contaduría que egresa de la carrera sin dominar inglés, a él no le sirve, porque la mayoría de sus clientes son empresas extranjeras, ¿no? Entonces él necesita, sí, saber el cargo, el abono, el libro mayor, estados financieros, preparar los cálculos de impuestos, pero en el tema del idioma, si no lo dominas, pues ya no entras en esa liga, te sigues manteniendo en una liga. Ahora, otra, es el tema de la actualización, ¿no? Mantenerse siempre actualizados, por ejemplo, con el Instituto de Contadores, ir a los cursos, mantenerse siempre al día. Las leyes van cambiando, en China van cambiando todos los años. En China, aparte de lo que nosotros le comentamos a nuestros clientes y a potenciales clientes, así como socios comerciales, es China siempre cambia. Hoy es A y mañana va a ser B. Hoy es blanco y mañana va a ser negro, ¿no? Entonces también hay que estar preparados, ¿no? Abiertos y ser pacientes con estos cambios que hay, pero estar preparados y sumarse al cambio, ¿no? Entonces, el contador yo creo que también debe entrar en esa parte de educación continua, ¿no? Ok, ya egresaste, tienes una maestría, posiblemente tienes certificaciones, pues continúa, ¿no? Eso es algo que yo le diría digamos que yo creo desde mi perspectiva los contadores debemos de tener, ¿no? Adaptabilidad. Perfecto, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que toda esta información sea útil para todos aquellos que quieran entablar una relación
comercial con China. No, claro que sí. Y cualquier cosa, pues estamos aquí al contacto para lo que necesites. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Hugo. Nos despedimos. Hasta la próxima.